Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Belawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria con el tema régimen sancionador aplicado a entidades y funcionarios en el ámbito de declaración de barreras burocráticas, que será desarrollado por la distinguida doctora Eileen Infantas, quien cuenta con una sólida experiencia en derecho administrativo, telecomunicaciones, barreras burocráticas, libre competencia y competencia desleal. Asimismo, ha realizado estudios de especialización en Derecho Público y Buen Gobierno. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es experta en la práctica y enseñanza de argumentación, retórica y debate competitivo, sobre las cuales ha desarrollado talleres internacionales y además fue parte de la Secretaría Técnica Especializada en Defensa de la Competencia de Indecopi. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas, las cuales serán atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Yamilet. Nuevamente muchas gracias por esta bienvenida y presentación, así como a Bill Lawyer por crear estos espacios en los cuales ustedes también pueden estar participando y manteniéndose al día con las últimas novedades o temas tan interesantes y que van siempre creando cada vez más casos y desarrollándose conforme avance el tiempo. Entonces, en la próxima hora les voy a compartir un poco de lo que viene a ser esta parte específica en barreras burocráticas, que es todo un mundo, un universo, pero vinculada a la imposición de sanciones, que ya per se es algo que tiene una particularidad adicional, ¿no? Nosotros, este tema de barreras burocráticas es bastante único, particular, específico en el Perú, ¿no? Tenemos a una entidad administrativa como Indecopi que dicta estos mandatos de inaplicación a otras entidades administrativas, todo con temas de rango inferior a ley y ordenanzas. Pero además de eso, que es lo que caracteriza, en este caso, vemos que este régimen ha propuesto también una potestad sancionadora para Indecopi para que pueda funcionar este mecanismo de barreras burocráticas, para que la eliminación sea efectiva y no quede como una mera decisión que otra entidad no va a acatar o que un funcionario no acataría. Entonces, desde esa perspectiva sancionadora, ¿qué es lo que tiene que hacer Indecopi? ¿Cuándo Indecopi puede colocar una sanción? ¿Qué garantías debe considerar, debe respetar, garantizar en la imposición de sanciones? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Desde el lado de administrados o desde el lado de una empresa en este régimen o incluso desde el lado de una entidad, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones dentro de este campo sancionador? Entonces, siéntanse libre de levantar la mano o escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Yo voy a tratar de responderlas en el momento o hacer alguna determinada pausa para que pueda recoger sus dudas y comentarios. Entonces, empezamos. Aquí un poco lo que he tratado en esta presentación es de ir condensando la experiencia que he podido desarrollar a lo largo de los últimos 10 años. Tengo tanto la experiencia desde el sector público en Indecopi en temas de barreras burocráticas como ahora en el sector privado y tengo como estas ópticas, ¿no? Que genera como una visión creo que bastante completa para que pueda trasladarle qué sería lo más importante o lo que puede ser más característico en este aspecto.
Y esta primera diapositiva es únicamente para repasar los conceptos que ya deben haber escuchado, conversado en sesiones previas o en alguna otra oportunidad, porque está vinculado a cuál es el concepto de barrera, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a pasar por aquí porque lo que se va a sancionar precisamente parte de la premisa de lo que ya se haya sido declarado barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. ¿Y qué puede ser eso? Pues de manera muy general va a ser toda medida de una entidad de la administración pública y estas medidas pueden ser estas exigencias, ¿no? Le pido algo, le digo que tiene que hacer algo a algún administrado, a alguna empresa, requisitos que tiene que presentar, que tiene que cumplir para algún trámite, limitaciones o prohibiciones, ¿no? Es como qué cosa no vas a poder hacer, qué cosa voy a restringir de manera total o parcial, y cobros desde el lado de tasas principalmente, que van a, sea restringir, condicionar, obstaculizar, de alguna forma van a impedir este acceso, es decir, que comience una actividad económica o que teniendo la actividad económica no pueda continuar. Y de igual manera también va a afectar la tramitación de procedimientos administrativos desde el lado de simplificación. Entonces, estas medidas, ¿dónde pueden estar? Pueden tanto estar en normas de carácter reglamentario, pueden estar en actos administrativos, es decir, en decisiones de las entidades, o en actuaciones materiales, es decir, qué es lo que está comunicando, realizando la propia entidad en la cual se verifica eh, esta medida que está adoptando frente al privado. Y bueno, las únicas personas que pueden, digamos, entes que pueden imponer las barreras burocráticas son las entidades de la administración pública, no los privados. No es esta empresa privada me coloca una barrera burocrática, no es así, son solamente las entidades. Y a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es que se declara la inaplicación de toda medida que es ilegal o carente de razonabilidad. Entonces, esto es como la primera pieza base para iniciar la sesión de hoy, que es una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Todas estas medidas pueden ser incluso legales, puede haber una exigencia que afecte la simplificación administrativa, una exigencia que afecte o condicione el, el acceso permanente al mercado, y puede ser legal y razonable. Únicamente estamos aquí en la esfera de lo que vaya en contra de las leyes o en contra de la razonabilidad y que sea así declarado en el marco de un procedimiento. Ahora, desde el lado sancionador, han habido fases en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Este sistema de barreras se remonta desde los orígenes de Indecopi, solo que con el paso del tiempo ha cobrado mayor protagonismo y mayor popularidad por la efectividad y la rapidez en la tramitación de los procedimientos. Pero esto ya viene de muchos años atrás. De hecho, antes de que exista esta ley antibarreras, el decreto legislativo 1256, existía la ley de organización de funciones de Indecopi, este decreto ley 25868, que regulaba en general las competencias de Indecopi, entre las cuales se encontraba la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Y es desde ese momento que ya se establecía un inicio de una facultad sancionadora en este régimen, con sanciones menores a las que están ahora, ¿no? Desde amonestación hasta 5 ITs, pero la lógica era cuando esta comisión, cuando Indecopi emita un mandato de inaplicación, no deben incumplirlo. Entonces, desde el inicio de el marco de eliminación de barreras burocráticas, tenemos que se pueden imponer multas a los funcionarios que impongan esta barrera burocrática declarada ilegal.
¿sí? Lo centran a ilegalidad por, digamos, lo obvio que es contravenir a la norma desde el marco de una entidad administrativa. Después esta potestad sancionadora va ganando más fuerza. El primer cambio es en el 2013, con esta modificación al artículo 26 bis de este decreto ley, que era el que contenía todas las competencias de eliminación de barreras burocráticas. Este artículo, que era como el resumen de la ley antibarreras, comienza a fortalecerse, digamos, a ampliar, y aquí aumenta las sanciones. Ya no van a ser hasta 5 UITs, sino ahora se va a poder imponer sanciones desde amonestación hasta 20 UITs. Y aquí es que se van a, además de facultar a que Indecopi imponga sanciones por incumplir los mandatos que se declara barrera burocrática ilegal, también van a existir sanciones cuando sea a las entidades como a los funcionarios y servidores públicos, a determinados supuestos. Entonces, este grupo de esta franja temporal son donde comienzan mucho las sanciones por estos temas de cobros por parqueo en playas, ¿no? Entonces, cuando se venía realizando el cobro, el funcionario coordenaba que se siga realizando el cobro, ahí comienzan a imponerse en esta franja las sanciones, las primeras sanciones a barreras que ya habían sido declaradas ilegales. Y viene después, ya en el 2016, cuando se publica el decreto legislativo 1256, la ley antibarreras que está vigente hasta la fecha, donde comienza una mayor explicación, exploración a este sistema, se encuentra más sofisticado, toda esta parte de sancionadora tiene un acápite normativo específico, regulado, con tipos también previstos, haciendo una diferencia entre cuándo se va a sancionar a la entidad, cuándo se va a sancionar al funcionario público, cómo van a ser las sanciones, la gravedad de las sanciones, y también va acompañado de lo que vendría a ser una metodología para la imposición de multas. De hecho, en el 2017 es cuando sale la primera metodología de aplicación de multas. Ahora tenemos que en los últimos años se ha sofisticado, todas las entidades y todos los organismos tienen su propia metodología, tabla de infracciones y aplicación de multas. Allí en el 2017, por el lado de barreras burocráticas, fue una primera resolución que buscó objetivizar la imposición de una sanción desde el lado de barreras. Incluso hay un aplicativo que se llamaba Desarma Barreras. Entonces, aquí es donde comienza la metodología que después, en el 2021, se incorpora a toda una norma específica que saca Indecopi para cada una de las materias que son de competencia Indecopi, ¿no? O sea, competencia leal, libre competencia, consumidor, barreras burocráticas. En el 2021 lo integra una propia metodología, pero en el caso específico de barreras burocráticas no cambia mucho, o en realidad únicamente se precisan ciertos supuestos a lo que ya se venía manteniendo desde el 2017. Y eso es lo que nos lleva hasta la fecha, ¿no? A la fecha tenemos una ley, ¿no? Un decreto legislativo que se viene aplicando junto con una metodología de infracciones y aplicación de multas, y que a la fecha no solo Indecopi ordena que no se apliquen estas medidas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, sino también impone sanciones, tiene la potestad de seguir imponiendo sanciones tanto a municipalidades como a funcionarios que ordenen o no quieran cumplir estos mandatos de inaplicación. Aquí, por ejemplo, solamente para que tengan un vistazo, desde la propia exposición de motivos de este decreto legislativo, se vuelve a resaltar la necesidad de que existan estas multas para generar que sí funcione el sistema, ¿no? Que sí se cumplan con los mandatos, que exista algún mecanismo de persuasión, de fuerza de parte del propio Indecopi,
que genere el cumplimiento de todas sus decisiones. Y eso lo traslada a establecer estas conductas infractoras desde la propia entidad. Es decir, la entidad tiene tanto que cumplir estos mandatos porque si no viene a ser una entidad infractora, un funcionario infractor, alguien a quien se le va a hablar del órgano de control interno, alguien incluso que tiene que pagar una determinada multa. Romina, ¿tienes alguna consulta? Si me ayudas abriendo el micrófono para hacer la pregunta, veo que levantaste la mano. Doctora, ¿qué tal? Sí, buenas noches. No podía activar mi audio. Ahora sí puedo. Quería solo comentarle, no sé si le pasa a todos los participantes, pero yo no puedo visualizar las diapositivas, creo que estaba en la 4, pero yo solo veo la primera, solo para, por si acaso. Oh, a ver, qué Sí, extraño. Gracias por avisarme, Romina. A ver, sí. déjame que vuelva a proyectarlo para que no exista este inconveniente, porque sí estaba, hasta había puesto una de línea del tiempo. Ahora sí. Sí, lo que se ve ahorita es la primera. No sé si está en la primera, pues sí, Ah, sí no, estoy. yo ya lo amplié, todavía no se ve entonces de manera amplia. No. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, a ver. Gracias por avisarme, Romina. Disculpen por los problemas técnicos previos de los primeros minutos. Esta había sido la diapositiva inicial, resumen de qué es una barrera burocrática, donde les había explicado qué tipos de medidas pueden existir, cuáles son las condiciones, dónde se materializa, quién las puede imponer y que en realidad aquí vamos a hablar únicamente de la inaplicación de las medidas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. Y esta es la segunda diapositiva que les estaba comentando de los tres momentos normativos en el régimen de barreras burocráticas sobre los temas sancionadores, ¿no? La primera parte muy pequeña, sancionadora de este decreto ley, cuando recién empezaba para generar que sus sanciones se cumplan, la segunda parte, que sigue siendo el desarrollo en este decreto ley, que era la ley de organización y funciones del INDECOPI, que únicamente se mantenía vigente el artículo vinculado a barreras burocráticas, este artículo 26 bis, que aquí se van fortaleciendo las competencias de eliminación de barreras burocráticas, aumentándose las sanciones a las entidades, a las municipalidades y en ciertos supuestos específicos, hasta llegar a la ley antibarreras, la que está ahora vigente, que tiene todo un marco más desarrollado con los tipos infractores, las sanciones, la gravedad de la infracción, y que incluso en esta última etapa está acompañada de una metodología, unas tablas con ciertos valores bastante objetivos de cuál es la multa que te van a imponer cuando incurras en un determinado supuesto. Es decir, uno incluso ya se puede adelantar y conocer cuál sería la multa que se va a imponer. Y llegamos a la diapositiva que estaba comentando cuando nos dimos cuenta del percance técnico, que es este pequeño extracto que tomé de la exposición de motivos de la ley antibarreras, que resalta lo que les había adelantado, ¿no? La necesidad de generar que el sistema de barreras funcione. ¿Cómo hago que se cumpla el mandato? Voy a imponer una sanción y voy a buscar que el funcionario se persuada de cumplir mi decisión
a través de la imposición de sanción o que la entidad también lo haga afectando el presupuesto de la entidad, tanto el presupuesto de la entidad como el presupuesto del funcionario en específico, ¿no? No es que el procedimiento de barreras tenga una vocación sancionadora, no, de hecho está en el marco de los procedimientos administrativos trilaterales. Este régimen sancionador va como un lado más anexo con la finalidad de que funcione este mecanismo de barreras burocráticas. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que se sanciona en el ejercicio de las competencias de eliminación de barreras burocráticas? Vamos a tener dos cuestiones distintas que se sancionan. De un lado, se va a sancionar lo que dicte Indecopi, las decisiones firmes, es decir, en segunda instancia, que ordenen que una medida es barrera burocrática ilegal o barrera burocrática carente de razonabilidad, o cuando se incumpla este mandato de sea medida correctiva, medida cautelar o pago de costas y costos. Entonces, el primer grupo en el cual Indecopi tiene facultad potestad legal para sancionar es cuando las resoluciones que emita contengan un mandato y ya se encuentre firme, es decir, emitida en segunda instancia. Ese es el primer grupo, vinculado a voy a resguardar que lo que mande en mi resolución, en mi decisión, se cumpla, que no sea lo que a veces se conoce como letra muerta, entonces que sí tenga una efectividad. Y el segundo grupo de situaciones en las cuales se va a sancionar es cuando un funcionario o una entidad impone medidas que vienen prohibidas desde la Ley de Procedimiento Administrativo General. En el marco del régimen de simplificación administrativa que tenemos en la Ley de Procedimiento, hay ciertas conductas que ya están restringidas, que se dice a las entidades y los funcionarios que no pueden hacer. ¿Sí? No pueden pedir documentos con los que la entidad ya cuente, etcétera, etcétera, que después vamos a ver. Entonces, como ya se encuentran prohibidos, restringidos, es decir, ya se han señalado como ilegales en la Ley de Procedimiento Administrativo y ya se ha colocado en un mecanismo legal que vulnera la simplificación administrativa, quienes lo hagan, sea entidad o sea funcionario, entonces ese grupo no va a requerir que vuelva a pasar por Indecopi. Es inmediatamente que puede imponerse la sanción si es que se recoge o se evidencia que se está incurriendo en alguna de estas medidas prohibidas. Sí, me están pidiendo un ejemplo sobre las medidas prohibidas. Igual lo vamos a ver más adelante cuando aterricemos a cada uno de estos casos, pero una medida prohibida es solicitar documentos que la entidad ya cuente. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el marco de realizar un trámite ante RENIEC. RENIEC tiene mi información de DNI y me pide copia de mi DNI. RENIEC no puede solicitar información con la cual ya cuente. No lo mismo que es que hay alguien que me está pidiendo licencia de funcionamiento y ya tiene algún informe que yo haya presentado, ¿no? O en el marco de licencia de construcción, que me lo vuelva a solicitar cuando yo ya se lo presenté. Tampoco me debe solicitar ninguna entidad copia de DNI. Bastaría que únicamente señale el número de DNI porque todas las entidades tienen acceso a RENIEC. Eso, por ejemplo, también es otro ejemplo. Copias de documentos. ¿No? Si, no tiene la obligación de presentarme copias de documentos. Incluso ahora que tenemos lo de las mesas de partes virtuales, que lo soliciten presentar de manera presencial e incluso con copia, estamos ahondando en este grupo de medidas prohibidas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Les dejo esos 3 ejemplos con cargo a que lo vamos a retomar más adelante en la presentación. Entonces, en estos tipos de sanciones que hemos visto, tanto sanciones por las sanciones que garanticen el cumplimiento de las decisiones de Indecopi y las sanciones de las medidas prohibidas. Vamos a tener otro
grupo diferenciador, que es cuáles de estas sanciones van a ser para las entidades y cuáles de estas sanciones van a ser para los funcionarios, servidores públicos o las personas que ejerzan función administrativa. ¿De acuerdo? Aquí hay distintos tipos porque dependiendo la persona se le impone una sanción. Por ejemplo, a las entidades se les va a sancionar cuando la entidad no cumpla el pago de costas y costos. Es decir, cuando la entidad no desembolse de su presupuesto de entidad pagar las costas y costas del administrado, se sanciona a la entidad. Cuando la entidad no cumple una medida cautelar, por ejemplo, deja de pedir ese documento, deja de exigir o condicionar la operación de un establecimiento a un determinado horario, una determinada medida. Cuando no cumple esa medida cautelar durante el procedimiento, se impone la sanción a la entidad. Y cuando también tampoco cumple una medida correctiva. Al final del procedimiento, por ejemplo, si es que se ordena la devolución del cobro declarado ilegal más los intereses que correspondan. Ahí también se impone la sanción a la entidad. Y finalmente se imponen sanciones a la entidad en todo este grupo que habíamos visto de las conductas prohibidas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Si es que yo estoy haciendo un procedimiento y, por ejemplo, me piden algún documento que no esté contemplado en el TUPA de la entidad, en el texto único, entonces, así me lo pide el funcionario, se va a sancionar a la entidad porque es la entidad que tiene este sistema de cada vez que aparezca una persona realizando un trámite, voy a pedir, digamos, este listado de documentos que es totalmente distinto al del TUPA. Entonces, para esos casos, quien va a ser el sujeto sancionado es la entidad, la municipalidad, el ministerio, el organismo regulador, van a ser las entidades las sancionadas en esos supuestos. Las conductas prohibidas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que están vinculadas a simplificación administrativa, y estos mandatos de costas y costos, medidas correctivas o medidas cautelares cuando no sean cumplidos. Estas situaciones se diferencian de cuando se va a sancionar o se puede sancionar a los funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza función administrativa. Porque en estos supuestos es cuando quien está atendiendo, digamos, el trámite, pese a contar con la orden o decisión de Indecopi que una medida debe inaplicarse, la sigue aplicando. Ahí es cuando el funcionario, como ha tomado conocimiento de la medida y de la orden que no debe aplicarlo, es que es sancionado directamente como persona. Ahí no a la entidad, sino a la persona que lo esté exigiendo todavía, pese a existir el mandato favorable de Indecopi. Aquí entran los casos de pedido de parte, es decir, cuando yo inicié una denuncia y conseguí un mandato de inaplicación que le favorece, entran en este grupo. También entran en este grupo cuando exista una decisión de una medida declarada ilegal y publicada en el peruano que tiene efectos para todos los administrados, todas las empresas por igual. Entonces, no tengo que iniciar un procedimiento, puedo ir con esa decisión favorable y llevarla a la entidad y la entidad no me lo puede exigir. Si un funcionario me lo exige, lo que ya ha sido publicado en el peruano, que es ilegal, entonces al funcionario le puede caer una sanción. Lo mismo con las medidas que hayan sido declaradas carentes de razonabilidad. Tanto en casos iniciados por oficio, es decir, que la propia entidad, Indecopi mismo, inicia ese caso y lo declara como barrera burocrática carente de razonabilidad, como los casos de parte. Y también se mantiene que pueden sancionar a funcionarios cuando existan mandatos antes de la ley antibarreras, es decir, antes de la emisión del decreto legislativo 1236. No es que las decisiones que hemos visto en la línea del tiempo previa se hayan quedado desprotegidas,
a la fecha, si es que esas decisiones se incumplen, también pueden sancionar al funcionario o a la persona que lo esté imponiendo. Entonces, en este primer grupo que tenemos es ¿cuáles son las sanciones por incumplimiento de mandato de inaplicación? Tenemos un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿sí? Puede haber sido el procedimiento iniciado de parte o iniciado de oficio. Puede ser como consecuencia de una denuncia o porque la propia entidad siguió y realizó el procedimiento. Si es que ese mandato de inaplicación es declarado ilegal, cuando ya está en segunda instancia y es firme, la parte, es decir, quien presentó la denuncia, ya puede exigir su cumplimiento. Si esa decisión no se cumple, puede señalarlo, evidenciarlo ante Indecopi para que Indecopi inicie un procedimiento sancionador al funcionario. Si es que yo soy una empresa o una persona que no ha participado de ese procedimiento que ya tiene una decisión firme, espero a que esta decisión sea publicada en el peruano. Cuando es publicada en el peruano, es más o menos dentro del mes que ha sido emitida, ya ya tiene beneficios, efectos para todos los administrados. Entonces, basta que yo lo vea en el peruano, lo recoja y me va a ser favorable. ¿De acuerdo? Entonces, yo también puedo ir a la entidad y decirle, cumple este mandato de inaplicación y lo tiene que hacer el funcionario. De lo contrario, si es que no lo realiza, me dice, tú no inicias el procedimiento, aquí dice el nombre de otra empresa, de otra persona, entonces el funcionario puede avisar a Indecopi y decir que no está cumpliendo con el mandato de inaplicación para que imponga una sanción. Lo mismo, como les venía comentando, es con las barreras carentes de razonabilidad. Estas, cuando son de parte, cuando es un caso de parte y terminan en una decisión de una medida carente de razonabilidad, no se publican en el peruano, únicamente tienen aplicación en caso en concreto. Entonces, en estos casos de caso en concreto, es que solo la parte es la que va a poder solicitar que se cumpla la inaplicación. Si es que hay otra persona, otra empresa que quiere ser beneficiada de ese mandato de carencia de razonabilidad, necesita o que también el procedimiento se inicie de oficio, y como es de oficio, la consecuencia va a ser carencia de razonabilidad, sí para todos, o iniciar un propio procedimiento para tener su mandato específico de carencia de razonabilidad. Y como les había comentado, también vienen los supuestos de los mandatos de inaplicación antes de la emisión o la vigencia del decreto legislativo 1256, la ley que se encuentra a la fecha. Es muy importante que les resalte que no basta que, que exista una acción por parte de este funcionario, es decir, algo expreso que diga no voy a cumplir con la decisión de Indecopi. Basta que también se omita, el funcionario omita cumplirlo. ¿De acuerdo? Cuando estamos en el marco de un procedimiento, en el marco de las competencias de su función como servidor público, tenga que continuar el trámite y ya conozca, digamos, de esta decisión, tiene la obligación de realizar. Nicole, ¿tienes una duda? Sí, doctora, buenas noches. Mi consulta es para poder iniciar el PAS por el incumplimiento de mandato de inaplicación, ¿contra quién lo interpongo, no? Si es por parte, si es a pedido de parte, ¿ante la misma comisión o tendría que irme a qué oficina? ¿Cuál sería la competente? Es ante la misma primera instancia, de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Ahí coloco la denuncia. Si es que no he identificado, o sea, la verdad la norma está clara como para que se pueda identificar si es el funcionario o a la entidad. Entonces,
coloco en conocimiento, coloco los datos del funcionario, la identificación de, digamos, de cuál es la entidad a la que pertenece, las pruebas que sustentan el incumplimiento de mandato, es decir, digamos, sea el acto administrativo con la firma del funcionario que me sigue exigiendo los mismos requisitos, o digamos, las fotos que puede haber sido que pueden seguir apareciendo en la página web, o la comunicación en la cual no quieren, me están multando porque quieren seguir exigiéndome una norma, una disposición normativa o un acto administrativo. Coloco toda la evidencia y así como señalo cuál ha sido la decisión que tengo firme, es decir, en segunda instancia, para que digamos, me genera este paraguas de protección del mandato de inaplicación. Se inicia el procedimiento en primera instancia, en este caso es la comisión con el funcionario, o sea, la comisión con la entidad, y ahí lo representa el procurador público. Termina la sanción en primera instancia, termina el procedimiento, se impone la sanción, este funcionario o esta entidad tienen la potestad también de apelar, digamos, también tienen su derecho a doble instancia ante la sala de eliminación de barreras. Que ahí se va a verificar si es que incurre en el tipo o no, y se confirma la sanción para que llegue a segunda instancia y comience, y se resuelve, ¿no? Digamos, ya lo revisa desde ese lado la sala. Entonces, ese es, digamos, el camino práctico de cómo hacer o cómo aterrizar esto que veníamos contando en la norma. Lo que se ha visto en la práctica es que como los supuestos de incumplimiento son sencillos de probar, digamos, es decir, sigue imponiéndome una multa, sigue sin darme mi trámite, tengo, o sea, la declaración, tengo un documento que lo demuestra, entonces suele, digamos, verificarse el incumplimiento del mandato, y las sanciones, el tema de graduación de sanciones no entra mucho en discrepancia porque la metodología es bastante objetiva, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces, arroja la multa y esa es la que se va a aplicar. Entonces, casi que entre primera instancia y segunda instancia no hay mucha discrepancia entre la sanción que se va a imponer. Hay una pregunta por el chat sobre en qué caso se puede ir a un proceso contencioso después de declararse barrera burocrática ilegal. En todos los casos se puede ir, digamos, la entidad normalmente impugna estas decisiones que no le son favorables y que imponen los mandatos de inaplicación. Entonces, cuando una decisión no es favorable para la entidad puede impugnarla en contencioso. El que le impugne en contencioso no genera ni suspende este mandato de inaplicación. Esto es bastante interesante porque puede seguir la controversia discutiéndose a nivel judicial, y a menos que la entidad consiga una medida cautelar favorable, va a seguir primando el mandato de inaplicación. Entonces, la decisión puede seguir en contencioso discutiéndose, pero como no hay ninguna cautelar, si el funcionario lo incumple, mientras sigue en judicial, porque sabemos que a veces el Poder Judicial tiene tiempos más amplios que la vía administrativa, se puede imponer incluso una sanción al funcionario, porque lo que está vigente y lo que es válido y aplicable es este mandato de inaplicación. Si es que como funcionario, como entidad, me imponen una sanción, esa sanción también la puedo impugnar en el Poder Judicial con una acción contenciosa administrativa. Ya sabemos que cuando hay un tema de multas, se tiene que poner una carta fianza que garantice su pago en caso la decisión no sea favorable en vía contencioso. De lo contrario, se inicia un tema de ejecución coactiva. En los casos en los cuales no sea posible determinar quién ha sido el funcionario o servidor público, siempre se va a ver cuál es el organigrama de la entidad, ¿no? ¿Cuál es el funcionario? ¿Quién es que tenía la competencia digamos, en la jerarquía, en la organización de la entidad, para, en este caso, que tenía que inaplicar el mandato de inaplicación, o quien en todo caso tenía que dar la orden? Entonces eso también es importante para que ustedes, en caso sea que vayan a denunciar o en caso que sea que tengan que defender,
Esta es una de las primeras cuestiones, ¿no? ¿Quién era el que era responsable de aplicar el mandato de inaplicación? Entonces, como resumen, tenemos un mandato de inaplicación de la medida, sea porque es ilegal o carente de razonabilidad. Si es que se sigue aplicando, aunque ya tenemos una decisión firme, en el procedimiento sancionador se va a imponer una sanción que a quien no cumpla este mandato de Indecopi, para que no, digamos, prevalezca esta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Estos son, recuerdan al inicio que estábamos hablando de cuáles son las conductas infractoras de las entidades y decíamos cuáles son esas conductas que ya vienen prohibidas y están específicamente previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo o que ya son tipos exactamente contemplados en esta ley antibarreras. Y aquí tenemos algunas de las conductas. Por ejemplo, exigir requisitos adicionales a la lista de requisitos máximos establecidos en normativa sectorial. Por ejemplo, los casos cuando uno va a obtener la autorización para la instalación de infraestructura pasiva, de torres o antenas. La normativa sectorial contempla requisitos específicos que cada una de las municipalidades debe pedir, no puede pedir más allá de eso. Si es que la municipalidad pide más allá de estos requisitos, ya está incurriendo en un tipo sancionador de multas que pueden ir hasta 20 UITs para la entidad. Lo mismo con temas de licencia de funcionamiento. Si es que me pide requisitos adicionales a los que me fija la ley marco de licencia de funcionamiento, está incurriendo en este tipo sancionador. También tenemos lo que les había comentado como ejemplo, exigir requisitos que no consten en el TUP, ¿sí? O que si es que están en el TUPA, no tienen sustento normativo. Recordemos que el TUPA es una norma compiladora, no crea requisitos, sino que agrupa los que ya tienen las normativas sectoriales. Entonces, no podría haber en el TUPA algo nuevo o distinto que no tenga la normativa sectorial. Exigir documentación e información prohibida, esto es el tema de la ley de procedimiento. Negarse a recibir la documentación o información en reemplazo a documentación oficial. No es cierto, cuando yo no quiero aceptar copias, quiero aceptar únicamente documentos originales. Ese también es una causal de sanción. Desconocer el silencio administrativo positivo, es decir, si la norma ya señala que basta la presentación de documentos para que yo cuente con una autorización o habilitación, también es un supuesto de sanción. Establecer regímenes de silencio administrativo sin observar los dispuestos, es decir, algo que debe tener silencio administrativo positivo, le coloco negativo, viceversa, y no estoy observando la ley específica. Plazos mayores a los máximos previstos legalmente, es decir, algo que tengo que resolver en 30 días, le pongo 90 días. Exigir el pago de derechos de trámite cuando no corresponda, desconocimiento de aprobación automática, suspender tramitación de procedimientos cuando no existe una ley. Recuerden que la competencia es obligatoria y tienen que ejercerla, solo la suspensión viene por ley o mandato judicial. Imponer plazo de vigencia a las autorizaciones. Solamente las normas especiales y específicas es la que dicen cuando un título habilitante se sujeta a un plazo. Si la ley especial no lo dice, se entiende que estas vigencias son de plazo indeterminado. Y también la imposición de observaciones nuevas que sean distintas a las que se impusieron en un inicio, ¿no? Entonces se entiende que las observaciones tienen que ir disminuyendo. No puede ser que en una primera revisión existan 20 observaciones y en la segunda revisión, existan 5 observaciones adicionales. Ese también es un supuesto sancionador. Y aquí he colocado algunos ejemplos específicos de las conductas que están prohibidas desde la propia ley de procedimiento administrativo, ¿no?
vinculadas a los tipos que están previstos en la ley antibarreras, que son estos requisitos adicionales a los máximos que tiene la ley marco de licencia de funcionamiento, la ley de regulación de habilitaciones urbanas, la ley para el fortalecimiento de expansión de infraestructura, la ley de ejecución de obras de servicios públicos. Tenemos exigir requisitos que no consten en el TUPA, exigir requisitos que estando en el TUPA no cuenten con un sustento normativo, documentación o información previa de solicitar, negarse a recibir documentación e información de la cual están obligadas las entidades, en reemplazo a documentación oficial, ¿no? Esto es lo que les decía del original y la copia. Como verán, es bastante similar, por no decir igual, lo que ya tienen los tipos específicos en la ley antibarreras que estas normas, que estas líneas o conductas prohibidas desde la ley de procedimiento administrativo general. Y por último, este tal vez es el supuesto más directo porque es transversal. Todas las entidades imponen multas, en este caso de barreras, hasta 20 UITs a las entidades cuando no se cumplan los mandatos de pago de costas y costos del procedimiento, cuando no se cumple el mandato de medida correctiva, cuando no se cumple el mandato de medida cautelar o cuando no se cumpla la orden de devolución del cobro declarado ilegal. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Antes de avanzar un poquito más. De acuerdo, continúo. Algo que es muy importante y que viene sucediendo últimamente en varias entidades es que por el hecho de tener su propio régimen sancionador, su propia norma sancionadora, muchas veces las entidades no están revisando estas disposiciones normativas junto con ya las garantías que existen en la ley de procedimiento administrativo. Y lo que es bastante importante acá para tener en cuenta es que todo procedimiento administrativo sancionador, en este caso el procedimiento sancionador de eliminación de barreras burocráticas, debe respetar y debe sujetarse a todos los principios y garantías que hayan sido desarrolladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, tiene que existir, por ejemplo, una tipicidad para que yo coloque la sanción. Indecopi no puede sancionar más allá de las sanciones que ya están en la ley antibarreras, como tampoco puede cruzar y sancionar al funcionario en un supuesto para entidad, ni tampoco puede sancionar a la entidad en un supuesto previsto para el funcionario. Tiene que existir, tiene que cumplirse la tipicidad. Tiene que haber este debido procedimiento, lo que yo les decía, inmediatamente no impongo la sanción, sino va a tener su doble instancia. Tiene que haber causalidad. Tiene el funcionario que se imponga la sanción o la entidad que le imponga la sanción, tiene que ser quien haya incumplido el mandato. No puede ser alguien que, otra entidad o un funcionario que pertenezca incluso a otra dependencia y no tenga que ver con el trámite. Y también hay algo importante, es diferenciar qué autoridad conduce la fase instructora de quién impone la sanción, ¿no? Entonces, aquí tenemos que siempre va a ser la Secretaría Técnica de la comisión, por ejemplo, primera instancia, que tiene una fase más instructora, y la comisión per se, el órgano colegiado, quien va a imponer la sanción. Igualmente va a haber un informe de instrucción, va a existir este plazo para que presenten descargos cuando ya se tiene una primera posible decisión que va a generar un perjuicio, digamos, la imposición de una sanción, sea para la entidad o sea para el funcionario. No significa que como estamos frente a barreras burocráticas, frente a aplicación de medidas ilegales o carentes de razonabilidad, no van a existir estos derechos, ni que porque es la entidad o el funcionario no se le van a garantizar lo mínimo que tenga la ley de procedimiento. No es así, es como todo este procedimiento también se tiene que sujetar a los principios y garantías de la ley de procedimiento. Y bueno, aquí para que tengamos en cuenta, tenemos también tres tipos como de gravedad: las leves de amonestación a 2 UITs, las graves de 2 UITs a 10 UITs y las muy graves de 10 UITs a 20 UITs. Estos criterios de graduación son tomados en cuenta en esta fórmula, metodología que vamos a ver a continuación,
de esta tabla de graduación de sanciones que ha sido publicada, aprobada por decreto supremo, y tiene unos criterios de graduación, ¿no? Que están vinculados a la gravedad, la reincidencia, continuidad de la infracción, intencionalidad y otros criterios. Si se dan cuenta, estos son los criterios de graduación también de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, todo viene a aterrizar a esta tabla de graduación, que aquí les voy a compartir. Ahí está la norma, la pueden buscar, es el Decreto Supremo 032-2021. Y lo que tenemos es que así, en este caso de barreras, hay de cada uno de los ámbitos de Indecopi. Para el caso de barreras, vamos a tener también la diferenciación entre los tipos, sea incumplimiento de mandato, sea estas conductas prohibidas, sea el incumplimiento de medida cautelar, incumplimiento de pago de costos. Entonces, eso nos va a llevar a diferenciar si es que estamos hablando de algo muy grave, si es que estamos hablando de algo grave o de algo leve, ¿sí? Esta calificación va a cambiar no solamente el margen de sanción, sino también va a tener como una suerte de valor que se coloca a esta metodología, esta fórmula que ha creado Indecopi para la imposición de sanciones. Aquí, por ejemplo, tenemos de estas conductas, aparte de las muy grave y grave que habíamos tenido en el caso previo, también tenemos aquí algunas conductas leves, ¿no? Por ejemplo, requerir la presentación de más de 2 ejemplares de un mismo documento ante la entidad. Entonces ya estamos frente a un tema leve. Y siempre se coloca cuál es la base legal que establece que sea una conducta prohibida, ¿no? Igual tenemos aquí para el caso de grave, cuando es requerir información o documentación que la entidad posee. Y muy grave tenemos, por ejemplo, exigir requisitos que no constan en el DUP. Eso ha sido considerado como muy grave. ¿Qué otros factores tiene en cuenta esta tabla de graduación? Por ejemplo, va a incrementar o disminuir la sanción dependiendo cuál es el alcance. Si es que estamos hablando de un acto administrativo que solo le afecta al administrado o empresa, va a ser menos este factor, porque únicamente la afectación es más puntual, más restringida. Pero si estamos hablando de normas, va a ir aumentando si es que es una norma de alcance distrital, provincial, regional o nacional. ¿Sí? Este alcance, esta magnitud, es la que puede ir aumentando el valor de la multa, ¿no? En esta graduación. También tenemos que, dependiendo del sector económico, va a existir un cambio entre qué puede aumentar o reducir la sanción. Y tenemos que hay distintos actores y cuál es el factor económico, ¿no? La variable que entraría en la fórmula. E incluso cuando sean 2 o más sectores, hay también un factor distinto que va a aumentar esta. Y por último, también en cuestión de alcance, vemos que es distinta una disposición que, digamos, tiene efectos para generar los administrados a los que son aplicables, el acto administrativo, que es más específico, así como la actuación material, que es una manifestación, un comportamiento de esta entidad o funcionario, que incluso también es aún más restringido al mismo acto. Y ya estoy casi en hora, pero voy a tratar de cerrar con las últimas diapositivas. Aquí, por ejemplo, viene la finalidad de esta metodología, que es predictibilidad. Los denunciados, las entidades o los funcionarios ya saben, ya pueden anticipar cuál es la fórmula que existe y cuál podría ser la sanción que se les va a imponer. También es mejor para los denunciantes, porque los denunciantes van a tener esta publicidad, esta metodología, esta forma de poder anunciar a la entidad, al funcionario, que hagan caso a su mandato, de lo contrario puede incurrir en una sanción. Y también tiene efectos positivos para Indecopi mismo, porque la revisión de multas va a ser más sencilla, ¿no? Tenemos que a veces las áreas no están compuestas necesariamente economistas, puede demorar la revisión si lo mandan a estudios económicos de cada una de las entidades, pero ahora desde el lado de aplicación de multas, incluso el aplicativo que les comentaba, es muchísimo más
sencilla la imposición o la revisión. Eso genera también mayor rapidez y celeridad en la atención de los expedientes. Y ya cerrando, esta es ya creo mi penúltima diapositiva, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que se imponga esta sanción, sea la entidad o al funcionario, no quita que también puede este funcionario tener responsabilidad administrativa, civil o incluso penal. ¿De acuerdo? También es importante que al órgano de control interno se le debe remitir los resultados del procedimiento sancionador. Es decir, si es que Indecopi inicia un procedimiento sancionador contra una entidad y o contra el funcionario, el órgano de control interno va a conocer esta decisión y también va a tener que tener acceso a un informe en el que le digan cuáles son las medidas que ha adoptado la entidad hacia la propia entidad o hacia el funcionario. La multa va a disminuir en un 30% cuando se realice el pago dentro del plazo de la apelación, es decir, ni bien se imponga en primera instancia. Y este pago de multa implica la renuncia a impugnar, ¿no? Si es que yo ya no quiero seguir con el procedimiento, pago la multa con ese descuento, pero ya no impugno. Y se puede informar al órgano de control interno también para que se determine la responsabilidad administrativa cuando no se publica la disposición que apruebe el TUPA o tampoco se publique esa información del TUPA en el portal de servicios al ciudadano. Y el procurador público tiene la obligación de remitir una copia de estas resoluciones, decisiones de Indecopi que declaren barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad al titular de la entidad, para que pueda ser difundido y todos los funcionarios lo conozcan. Es decir, hay hasta un procedimiento interno que el procurador debe compartir esta decisión al titular de la entidad y el titular de la entidad tiene que informarlo a todos sus funcionarios, sus trabajadores, para que se... Y ya cerrando, estos 3 puntos creo que más fuertes, para ver si es que hay alguien que tiene algún comentario adicional o consulta. Como lo habíamos comentado al inicio, estos procedimientos de eliminación de barreras burocráticas no tienen como objetivo sancionar a entidades ni a funcionarios, sino que este régimen sancionador tiene esta finalidad de que los mandatos de inaplicación se cumplan y el procedimiento y el resultado de este procedimiento sea beneficioso para el administrado. Hay una distinción en los tipos sancionadores que conllevan tanto a la imposición de multas a funcionarios como a servidores públicos, de los que sancionan entidades. Entonces tenemos ahí que ver cuáles van a sancionar a las entidades, cuáles a los funcionarios. Y finalmente, con esta metodología, la tabla de graduación aprobada, se ha buscado que la determinación de la multa sea un asunto objetivo que incluso puede anticiparse. Y con eso ya habiendo excedido algunos minutos el tiempo para esta ponencia, agradezco bastante su atención. No sé si es que hasta ahí hay alguna duda, pregunta adicional, comentario, antes de que pueda dejar con la ponencia a la siguiente expositora. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, muchas gracias entonces. Gracias por su atención en esta hora y espero que haya podido ser productiva y enriquecedora para ustedes de conocimientos. Gracias también a Biloyer. Muchísimas gracias, estimada doctora. Le agradecemos su participación en este curso. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para cada uno de los participantes y sinceramente esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias también. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Casos, el presidente es quien